Los diccionarios en Python nos permiten manejar diferentes tipos de datos y también esos volúmenes de datos para la comunicación, ya sea de información para Data Science, Machine Learning o comunicación hacia la nube, ya que nos permiten estructurar diferentes tipos de data en un solo objeto llamado diccionario. Cosas que debes saber de los diccionarios que no tienen índices, como las tienen las listas o los tuples. Los diccionarios, como son objetos, almacenan diferentes tipos de datos, en este caso los tipos que ya conocemos como el string, booleano, el entero y el flotante. También los diccionarios manejan tuplas, listas y diccionarios dentro de un diccionario. Lo que hace al diccionario también único es que tiene una llave única para cada tipo de valor. Eso nos quiere decir que no buscamos por índice, buscamos por la llave. Esta estructura se maneja de key value, una llave, dos puntos, el valor. Para crear un diccionario lo tenemos que es buscar un nombre para el diccionario, en este caso mi diccionario, igual dos llaves. Eso significa que dentro de esas llaves van a estar los valores que nosotros necesitamos para crear el diccionario. También Python trae el comando dict y entre paréntesis nosotros podemos colocar los diferentes tipos de valores. La mayor utilizada es esta, con llaves. La manera de estructurar un key value dentro de un diccionario es que dentro de las llaves vamos a colocar un key, en este caso lo hicimos el tipo string, dos puntos y un valor, en este caso un tipo string. La otra forma es que podamos colocar otro tipo de valor. En este caso la llave siempre está del lado izquierdo y el valor del lado derecho. En este caso la llave es un entero. Pero también las llaves no necesariamente tienen que ser del tipo string. También tenemos llaves que en este caso son del tipo entero y su valor sí es del tipo string. Aquí también podemos ver un ejemplo de que la llave se llama mi lista y su valor es una lista. Y esta es la estructura de un key value y de cómo nosotros crear un diccionario. También podemos organizar un diccionario con el tipo o el formato de JSON. Como lo vemos acá, tenemos un diccionario y entre las llaves estamos colocando en un formato tipo JSON para que se pueda leer una llave que se llama nombre y un valor que es Dani. También aquí tenemos una llave llamada skills y dentro de esta tenemos otro diccionario que tiene objetos. Dentro de esos objetos tipo diccionario tenemos una llave programación y su valor true. En este caso también tenemos una llave llamada metas y su valor es una lista. Entonces podemos crear un objeto tan complejo como lo necesitemos para nosotros manejar una información de forma adecuada y eficaz dentro de Python. Esta es la estructura que nosotros estaríamos manejando en el día a día para la programación con Python y manejo de objetos con diferentes tipos de valores. Ahora bien, para modificar un diccionario lo que tenemos que hacer es 1. Tener el nombre del diccionario, seguido colocamos entre corchete la llave que nosotros queremos modificar su valor. En este caso el nombre antes era Dani, ahora lo queremos modificar por Dani 2. Si se fijan, es igual que agregar diccionario. Si queremos agregar algo que no existe en el objeto diccionario, lo que tenemos que hacer es colocar el nombre del diccionario en tres corchetes, la nueva llave y asignamos un valor. Si esta llave existe, va a dar un error, pero si no existe, la va a agregar. Entonces esta es una forma de poder agregar a un diccionario de forma dinámica. Si lo vemos en el terminal, vamos a ver que en la primera nosotros teníamos un diccionario que antes el nombre era Dani y ahora se cambió a Dani 2, que son estas líneas de código que están acá, y en el otro antes no existía como key value signo sagitario y fue agregado con esta línea de código. Entonces esta es la manera de poder modificar y agregar a un diccionario. Si queremos saber la cantidad de objetos que tiene un diccionario, podemos utilizar el comando len y dentro del paréntesis colocar el diccionario. Esto nos va a devolver cuántos objetos tiene el diccionario relacionado a su key value. Nombre es 1, skill es el segundo, las metas el tercero y el signo es el cuarto. 4 objetos en el diccionario. Ahora bien, tenemos ya un diccionario y queremos obtener el valor de una llave en particular. Sabemos que el diccionario, como hemos visto, tiene una llave llamada nombre y sé que existe porque ya lo vimos anteriormente y lo vemos acá. Nombre es igual a Dani. Si yo lo imprimo, nos va a dar el nombre de Dani y lo vemos acá, Dani 2. ¿Qué ocurre cuando tratamos de obtener el valor de una llave que no existe? Por ejemplo, aquí tenemos nombre que sé que existe, pero nombre con N mayúscula no. Si lo tratamos de imprimir, aquí nos arroja que nombre no existe y nos da un error de llave. Entonces tengan en cuenta que Python va a arrojar un error cuando este no existe y debemos validarlo. Existen comandos para nosotros poder obtener cuáles son las llaves y cuáles son los valores. Estos son el .keys y el .value y se lo aplicamos al diccionario. También existe otra forma de obtener ambos con el comando for. Él va a recorrer el diccionario en cada uno de los elementos, en este caso los items que el diccionario tenga, y nos va a devolver un key y un value por cada uno de ellos. Si lo vemos acá, vamos a ver que tenemos las llaves
que en este caso es nombre, skills, metas y signo, y tenemos los valores de cada una de las llaves. El nombre es Dani, las skills son estos que están acá, metas son estas y signo Sagitario. La otra forma de obtenerlo es a través del for, y cuando movemos acá nos va a dar la llave y su valor de forma iterativa a través de un for. En los diccionarios nosotros podemos validar si la llave existe o no, para que no exista errores de compilación en tiempo de ejecución. Por ejemplo, aquí utilizamos el in y coloqué aquí una variable que se llama existe, donde yo pregunto, ¿la llave apellido existe en el diccionario? Y van a saber que in devuelve un booleano para ver si es true o false. En este caso es false. Como lo ven acá, existe es false. La otra forma de validarlo es a través del get. Y como vemos acá, a una variable llamada valor le dije, mi diccionario obtén la llave apellido. Y sé que apellido no existe. Y cuando lo imprimimos en la consola, nos devuelve none. Significa que get siempre va a devolver una respuesta llamada none diciendo que no existe. Pero si se fijan, no nos da error de compilación. La otra opción es validarlo con get, pero con un segundo argumento. Eso quiere decir que al diccionario yo trato de obtenerle la llave apellido, que yo sé que no existe, pero si no llega a existir, no quiero que me imprima none, quiero que me diga no existe o cualquier cosa que esté aquí, ya sea string o booleano, en este caso un tipo de lista. Entonces si imprimimos esto, vamos a ver que nosotros estamos colocando aquí no existe. Eso significa que si la llave apellido no existe, no nos va a devolver none, nos va a devolver lo que coloquemos acá. Y en el segundo ejemplo vemos que nos devolvió un false, que está acá. Y con esos valores que nosotros colocamos por defecto, podemos hacer validaciones con un if, si la data es, no existe, si es true o false, etcétera, o si es simplemente una lista vacía. Y podemos jugar a una lógica, en este caso, si existe, él colocaría que existe, pero no lo imprime porque no existe. Entonces, esta es la mejor manera de validar si una llave existe o no en tiempo de ejecución. Si nosotros estamos revisando un diccionario y queremos agregarle un valor por defecto a una llave que estamos agregando, lo podemos hacer con setDefault. setDefault lo que le va a decir es que a mi diccionario por defecto le va a setear Zambrano al apellido si apellido no existe, pero si existe no lo va a setear. Esto nos va a permitir, 1, validar si apellido como llave existe, y si no llega a existir, agregarlo con un valor predeterminado, en este caso por default. Entonces con una línea de comando nosotros podemos validar y setear un valor para un diccionario. Si lo ven acá, apellido no existía, lo acabó de agregar y le asignó el valor Zambrano. Finalmente, en los diccionarios nosotros podemos borrar un diccionario o borrar elementos dentro del diccionario. Si queremos borrar un elemento, podemos utilizar del, el nombre del diccionario y su llave. En este caso, meta será borrado como elemento dentro del diccionario. Otra forma de eliminar es con el comando .pop. El comando .pop, muy similar al del y el objeto, lo que va a hacer es que al diccionario va a excluir y eliminar la llave skills. Y en las dos últimas vamos a ver dos maneras de limpiar el diccionario. Una va a ser tomar el nombre del diccionario y declararla vacío, con las llaves vacías, y con esto se borra todo el objeto que está en el diccionario. Y la segunda opción es mi diccionario el comando clear, y eso limpia el diccionario porque ya es una instrucción dentro de Python para los diccionarios. Si ejecutamos vamos a ver que antes teníamos algo que se llamaba metas, pero que ya no existe, y luego lo que hicimos fue borrar skills, que tampoco ya existe en el diccionario. Y en los dos últimos comandos lo que hicimos fue borrar de manera de setear algo vacío o limpiarlo con el comando. Estas serían las bondades que nos brinda el diccionario para el manejo de la data dentro de Python.